Bueno, vamos a ir iniciando esta actividad. Ahí, bienvenidas Silvina, bienvenida Guillermina. Muchas gracias por aceptar la invitación y acercarse virtualmente a la cátedra para poder abrir un espacio de intercambio que nos ayude a acercar la práctica investigativa, a pensarla en el campo del arte, a permitirnos entrar en diálogo y construir a partir de las experiencias compartidas. Bueno, voy a presentarlas, así les doy lugar a que cuenten el proyecto en el que vienen trabajando. Silvina Valesini, que es directora del proyecto El Giro Performativo en las Artes Visuales, a propósito de cuerpos, espacios y objetos puestos en acto. Silvina, bueno, varios de ustedes deben conocerlas, a ambas. Silvina es artista visual, docente investigadora de la Universidad de La Plata, es magíster en Estética y Teoría de las Artes y doctoranda en Artes también por la misma universidad, y es profesora adjunta de las cátedras de Fundamentos Estéticos, Estética e Integración Cultural 1. Bueno, miembro del IPEAL, editora de la revista Arte e Investigación y prosecretaria de Investigación en la Facultad de Artes, así como integra otros proyectos de investigación y ha integrado, antes de este que dirige, otros proyectos de investigación que hacen a su trayectoria. Y Guillermina Valent, profesora y licenciada en Artes Plásticas con orientación en grabado arte impreso e historia de las artes visuales, y es profesora titular de las cátedras de grabado y arte impreso de la Facultad de Artes también, y codirectora de este proyecto, El Giro Performativo en las Artes Visuales, doctoranda en Artes y editora de la revista Metal, que es también de la Facultad de Artes, además de, obviamente, artista visual y curadora de distintas exhibiciones. Así que, bueno, nuevamente agradecerles, un placer tenerlas acá compartiendo esta experiencia, y bueno, las dejo entonces para que compartan en vivo sus experiencias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, antes que nada queremos agradecer a Lucía y a toda la Cátedra de Metodología de la Investigación esta invitación, que no deja de sorprendernos, porque bueno, como todos los artistas visuales, por ahí en algún momento de nuestras trayectorias hemos tenido algunos dolores de cabeza con la metodología de la investigación, y bueno, es un trabajo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a hacer, así que es súper interesante poder compartirlo en este espacio. Díganme si me escuchan bien, porque he estado con unos problemas de inestabilidad en la red, Sí, se escucha, así que, bueno, Sí, si en algún momento me llegan a ver que apagó la cámara, es justamente para tratar de mejorar la conexión. Bueno, en realidad la invitación tuvo que ver con compartirles este proyecto en el que venimos trabajando desde inicio del año pasado, desde inicio del 2020. El proyecto se titula, como les dijo Lucía, El Giro Performativo en las Artes Visuales, a propósito de cuerpos, espacios y objetos puestos en acto. Y es un proyecto que está acreditado en el marco del programa de incentivos a docentes investigadores, que responde a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Por ahí, no sé si todos están al tanto, pero bueno, las universidades nacionales tienen un programa nacional de investigación que las unidades académicas organizan alrededor de las secretarías de Ciencia y Técnica, tal vez las hayan escuchado nombrar, y bueno, en este espacio es donde nosotros hemos acreditado este proyecto, que si bien hemos intervenido en muchos otros, hace bastante tiempo que venimos investigando, es el primero que con Guillermina dirigimos y codirigimos respectivamente. Es un proyecto entonces que está radicado en la Facultad de Artes de la UNLP, y en particular en el Instituto de Investigación de Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano, esto es el IPEAL.
Los proyectos en este programa se acreditan por 2 años o por 4, en el caso nuestro se acreditó por 4 años a inicios de 2020 y hasta 2023. Pero, bueno, lo que pasó con la situación sanitaria, con el tema del COVID y demás, hizo que se prorrogaran por 1 año más, entonces vamos a tener un proyecto de 5 años y estaríamos más o menos en el año y medio de iniciado. Guille es la que va a ir compartiendo las pantallas, así que es la que me va a ir acompañando a medida que empezamos a conversar sobre esto. Bueno, en líneas generales lo organizamos en base a 2 preguntas que intentamos contestar y una tercera que no, pero que lo vamos a tratar de hacer en el mismo transcurso de la charla. Y por supuesto vamos a quedar abiertos a cualquier cosa, a cualquier interrogante que les pueda surgir. La primera pregunta es, bueno, ¿qué investigamos, no? Y este es un poco el centro del proyecto. Lo tratamos de desarmar un poco del formato original que trataba de responder justamente a las pautas que tienen las presentaciones de proyecto, como para hacerlo un poco más coloquial. Y bueno, esta sería como la gran cuestión del proyecto, ¿no? La idea de problematizar el campo de las artes visuales a la luz de lo que llamamos el giro performativo. Giro performativo o performatividad, que son como contenidos o conceptos que nosotros empezamos a encontrar como muy atravesados en los escritos de arte contemporáneo que nos interesaban, pero que no estaban específicamente aplicados al terreno de las artes visuales. Entonces, un poco el criterio es utilizar conceptos, contenidos, categorías que provienen de las artes escénicas y aplicarlos a la comprensión del hecho artístico, en particular vinculado a las artes visuales. De alguna manera, si pasamos a la pantallita siguiente, creo que tenemos un poco organizados los núcleos más grandes que el proyecto trabaja. Como les decía, esta asimilación o este uso, esta apelación al recurso, a los marcos teóricos de las artes escénicas, en particular en lo que tiene que ver con conceptos como teatralidad, acción, presencia, experiencia, que van a ser como reinterpretados en tanto se aplican a contenidos de las artes visuales. En paralelo, bueno, la presencia de los cuerpos y la acción como gesto significativo. Nosotros empezamos a ver que en unos trabajos previos, que ahora les vamos a comentar medio brevemente, que más o menos desde los años 50, 60 del siglo pasado, la acción o la teatralidad o la presencia empezaron como a trascender los límites de lo que podríamos entender como el teatro en sí mismo y empezaron a impregnar un poco toda la práctica artística. Entonces, bueno, la idea de la presencia del cuerpo, de la acción, empezamos a ver que de alguna manera tensionan el concepto de representación, que es un concepto más ligado, si se quiere, al de las artes visuales en su sentido tradicional. Nos abocamos así a reflexionar sobre obras que se entienden o se leen como proceso, que tienen las características del acontecimiento, en muchos casos del acontecimiento vivencial, pero que, digamos, a través de estas particularidades complejizan tanto la situación de producción del arte como la situación de recepción. Intentamos que esto sea una perspectiva multidimensional, que de alguna manera escape a las matrices disciplinares más habituales en las ciencias sociales y bueno, que de alguna manera recupere los valores de las distintas perspectivas que atraviesan el proyecto, que de alguna manera las visualizamos en relación a las distintas cátedras que lo integran, e intentamos que resulte interesante, resulte renovador, problematizador de cada una de las experiencias de cada una de estas materias también. Acá les muestro entonces un poco la conformación del equipo. Si bien es cierto que
nosotros de alguna manera conformamos el equipo a partir del trabajo con gente próxima, con la que teníamos intereses comunes y demás. Bueno, no deja de ser importante señalar que la gente que lo integra al proyecto proviene de distintas áreas de la enseñanza dentro de la facultad, y en particular de estas 4 cátedras que acá están mencionadas: la cátedra de Fundamentos Estéticos, que es donde estoy yo, la cátedra de Taller de Grabado y Arte Impreso, básica 3, y taller de Proyectos Finales, que es donde está Guillermina, también el taller de Grabado y Arte Impreso 1 y 2, y la cátedra de Metodología de la Investigación. Por lo cual no es menor señalar que, aunque Lucía hoy es un poco la anfitriona como profesora titular de la cátedra de metodología, es también integrante del equipo y como nuestro libro, nuestra instancia a la que recurrir cuando estamos temiendo mandarnos algún lío a nivel metodológico. Bueno, el equipo se conforma de alguna manera también en función de la misma estructura que plantea el sistema de investigación que les decía, que tienen las universidades, que son, bueno, dirección y codirección, investigadores formados, investigadores en formación y colaboradores. Como verán, somos un equipo potente, amplio, seguramente conocerán a algunos de ellos. Un poco la idea, además de presentar a las personas como para reconocer su participación, esto también, lo mismo que mencionar a las cátedras, un poco lo que muestra es la diversidad de intereses y la diversidad de perspectivas que están nucleadas en el proyecto, ¿no? Y de alguna manera, si bien cada uno aporta lo suyo, entendemos que cada parte del equipo, de alguna manera, va a leer lo que estamos haciendo en una clave bastante particular. Entonces, por eso les decía, bueno, ver la clave metodológica, por ejemplo, para nosotras, para Guillermina y para mí, que venimos de las artes visuales, no deja de ser un gran interrogante en muchos aspectos, de la misma manera que de pronto para algunas personas que vienen más del área de la producción, los interrogantes se presentan al nivel de, no sé, la reflexión estética, por ejemplo, o de la teoría de las artes, ¿no? Entonces, bueno, la idea justamente de conformar un equipo grande. Nosotros siempre decíamos que íbamos a tener un equipo pequeño para hacer el primer proyecto de investigación conjunto. Decíamos, bueno, nosotras y 2 personas más o 3 personas más, y de pronto nos encontramos con este equipazo, que a veces no para de crecer, pero que, bueno, me parece que justamente es la parte más valiosa, digamos, y más enriquecedora, ¿no? El cruce de los distintos intereses. Bueno, un poco para contarles cómo surge esto del giro performativo en las artes, nos pareció interesante contarles, digamos, cómo se nos ocurrió. Les cuento que con Guillermina venimos trabajando juntas hace mucho tiempo, como compañeras en instancias de posgrado, y sobre todo hemos tenido como hemos tratado de ir generando como un espacio de reflexión sobre nuestras prácticas de investigación en el posgrado, que fue sumamente enriquecedor, que se llamaba Los Jueves del Conocimiento. Ya después tuvo que cambiar de día, pero bueno, en ese momento, cuando ambas cursábamos el posgrado, tratábamos de hacer intercambios en relación a propuestas diferentes, que eran la de ella y la mía, pero donde empezaron a aparecer estas cuestiones de la performatividad o el giro performativo tomado en distintos sentidos. En mi caso, yo hice tanto mi proyecto de maestría como el proyecto doctoral en relación a las instalaciones, ¿no? Y bueno, las instalaciones, no me voy a entusiasmar hablando de esto porque es como mi tema, pero bueno, las instalaciones tienen la particularidad de ser obras de arte que reúnen, digamos, una serie de cualidades y de alguna manera revisan las
distintas disciplinas tradicionales, ¿no? A diferencia de otras disciplinas, es como bastante difícil decir, bueno, cuál es la razón de ser o el asunto de las instalaciones. En general se entiende que es, bueno, la manipulación de un espacio, de unas coordenadas de tiempo espaciales y temporales que están absolutamente a merced de la presencia física de un espectador. Un espectador corporeizado, va a decir Claire Bishop, que es como de alguna manera el pivote o la medida de todo lo que acontece al interior de esa práctica. Entonces, bueno, hay una cuestión que pronto aparece como característica de la práctica de la instalación, que es que tiene, dicen muchos autores, una performatividad latente. Es un arte de la presencia, ocurre en tanto hay un espectador sumergido en la obra. Entonces, bueno, de alguna manera es previsible que ocurra o no, porque bueno, hay distintas maneras de acceder a la práctica de la instalación, en algunos casos operando concretamente con objetos o con cosas que el artista pone a disposición del público, y en otros casos la sola presencia de ese espectador que transita la obra empieza a ser casi un componente o un objeto de la obra en sí. ¿Por qué? Porque está exhibido, expuesto a la mirada del otro. Si yo veo una instalación, no la puedo leer descontextualizada o desprendida de esas personas que la están usando, ¿no? De ese usuario que en ese momento está activando. Entonces, si hay, no sé, les doy un ejemplo que la mayoría debe conocer, que es el de la piscina de Leandro Ehrlich, que estuvo hace poco en el Malva. Si uno entra en esa obra y espontáneamente empieza como a mover los brazos y a generar alguna cuestión, bueno, el otro espectador no puede disociar ese espacio celeste de la persona que pretende estar nadando, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esa performatividad, esa posibilidad de acción medianamente, en algunos casos, y no controlada en otros por parte del artista respecto de lo que el público va a hacer, si bien por supuesto, los elementos que se ponen a disposición sugieren el tipo de acción que puede tener lugar, es lo que lleva a algunos autores a hablar de una performatividad latente en las instalaciones. Yo venía por ese lado, ¿no? Por el cuerpo puesto en acto. Sin embargo, Guillermina, por ejemplo, se encontró con el tema de la performatividad desde una línea totalmente, o que pensábamos, totalmente diferente, que seguramente les quiera contar. Bien, bueno, acá entro yo. Disculpen el tema del sonido ambiente, aviso, porque en cualquier momento suenan perros. Veo que algunos que yo conozco, hola Laurel, que me saludaste, van a sonar los perros y los voy a tener que callar. Así que bueno, eso hasta que no volvamos va a seguir sucediendo. Pero bueno, hola a todos. Y bueno, y enlazo un poco con esto de bueno, estas intuiciones, antecedentes, procesos largos, ¿no? De investigación, años de trabajo, de esto, bueno, de haberle puesto nombre a un día de encuentro, que para nosotros fue muy significativo, o sea, encontrar una rutina en el contexto de beca, porque nosotros en ese momento estábamos las dos becadas por la universidad para hacer investigación, y la tarea de investigación a veces se vuelve un poco, en el modelo de investigación que tenemos nosotros, se vuelve un poco solitaria. Creo que va en vías de modificarse eso, porque los rasgos colectivos o este escenario, ¿no? Que es el proyecto de investigación que le da esta dimensión colectiva a los asuntos, hacen que los procesos sean mucho más interesantes, ¿no? Bueno, ¿de qué iba este proyecto de doctorado? Que, bueno, que está en proceso de finalización como tesis. No apareció el tema de la performatividad como un elemento, o sea, la performatividad como categoría que proviene de las artes escénicas, aparece sobre el final de este proceso. En realidad esto surge a partir del trabajo de la producción plástica o de intereses que tienen que ver con la propia práctica del grabado y arte impreso, de la gráfica, o de esto de habitar soportes, de trabajar sobre soportes que no necesariamente se alojan en coordenadas espacio-temporales fijas, ¿no? Al revés de la idea de la instalación, donde hay como unas coordenadas particulares, como una escena, un acontecimiento que se puede planificar. Bueno, en este caso yo empecé a notar o a trabajar con elementos que eran la indumentaria impresa, ¿no? Que después
les puse el título del proyecto, eso mutó, la categoría de indumentaria pasó a ser vestimenta. ¿Y qué pasaba con la imagen, ¿no? Con la construcción de la imagen en una condición contingente de sentido, ¿no? Nosotros tenemos una manera de analizar la construcción de sentido en base a determinadas coordenadas espaciotemporales. Bueno, la imagen impresa se aloja o participa o se inscribe en determinados soportes que le dan o que construyen una manera particular de recepción, si se quiere, ¿no? De manera de entender el sentido a partir de las coordenadas esas que se anudan. En ese caso, la vestimenta lo que a nosotros nos provee es una serie de estrategias enunciativas que pertenecen al sujeto, ¿no? Hay un sujeto que viste y que es el que un poco va a ordenar las coordenadas espaciotemporales del sentido de esa obra, ¿no? O sea, estoy muy comillera, porque en realidad cuando la imagen empieza a circular y la categoría de sentido se hace contingente, ¿no? La construcción de sentido se hace contingente, entonces todo se empieza a entrecomillar y nuestra propia tarea o la práctica artística se hace un poco contingente, ¿no? ¿Qué va a depender? Va a depender de la instancia, del momento de recepción. ¿Cómo se da esa condición de recepción? Es el mismo modo en la construcción de sentido. Yo puedo decir que cuando hay una imagen impresa en alguna vestimenta, yo estoy haciendo una imagen artística, o sea, hay ciertas categorías que se tensionan, que por ahí, revisando un poco el mundo de la indumentaria, me permitió ver de qué manera es que eso funcionaba, ¿no? Donde la imagen es un poco esto, ¿no? Se hace un poco performativa en función de muchas otras categorías que empiezan a jugar. Entonces la idea de obra, la idea de expectación, la idea de sentido, se relativizan para ser pensadas en coordenadas muy específicas. Eso es un poco lo que hizo que la idea de lo performativo y no la performance, ¿no? Porque parecería que la vestimenta o el vestuario, si se quiere, ¿no? Ya participaba un poco de estas lógicas. Bueno, no, acá hay una presencia de la imagen, ahí está la presencia de los cuerpos, está el juego a partir de las ausencias también de los cuerpos, cómo esas estrategias tensionan, y qué pasa con eso en el marco de una desmaterialización de la obra de arte como categoría, donde en realidad uno se afirma, y yo me afirmo, desde las materialidades, ¿no? O sea, ¿cómo es que es hacer obras en el marco de la desmaterialización a partir de los materiales, ¿no? Un poco esa contradicción. Bueno, todas esas tensiones se empezaron a resolver a partir de esta categoría de lo performativo y empezaron a tener como un orden al que yo en principio me resistía, porque la performance no era mi asunto, no es mi asunto de trabajo, pero sí es lo performativo. Entonces, bueno, desligar esas categorías un poco la manera de poder empezar a revisar para atrás, bueno, qué era eso que yo estaba analizando, ¿no? Bien. Ahí va. Ahora vuelve Silvina, después retomo. Bueno, sí, volví hasta por ahí. De todas maneras, me parece que en relación, bueno, esta pantalla por ahí un poco la hemos venido contando, pero todo esto que les venía contando recién Guille respecto de sus intereses, y un poco yo antes con los míos, de alguna manera nos aparecía inmediatamente cuando empezamos a teorizar, nos venía un caso, un artista, que nos parecía que era el claro caso de estos intereses para ambas, puestos desde distintos lugares, ¿no? En particular, una de sus obras, pero se las queremos mostrar porque nos pareció que de alguna manera uno habla bastante y para el que no está en el asunto, el caso siempre es muy esclarecedor.
Se trata de un artista colombiano que se llama Oscar Muñoz. Estuvo exhibido en el Malva en Buenos Aires hace un tiempo atrás. Bueno, una de las cosas que no mencionamos, pues para nosotros es un poco un tema en sí mismo, pero bueno, el recorte del periodo de trabajo del proyecto es justamente la última década, con obras exhibidas en La Plata y en Buenos Aires, más que nada, no tanto porque pensemos que las obras exhibidas en este lugar tengan alguna particularidad que no tienen otras, sino porque, bueno, necesitamos de alguna manera circunscribir el campo que íbamos a tomar. Entonces, bueno, en este caso, Oscar Muñoz, que era uno de nuestros exponentes más fieles respecto de estas cosas que nos interesaban a ambas, además había estado exhibido en este periodo. Entonces, bueno, nos gustaría compartir con ustedes dos de sus obras. Esta que fue para nosotros especialmente significativa desde el comienzo se llama Aliento. Si ustedes ven el periodo en el que aparece la obra, es muy amplio por esta característica que tienen las instalaciones de que, bueno, cada nueva reinstalación podría ser pensada como una nueva obra, en tanto estas coordenadas de espacio y de tiempo de las que hablábamos se actualizan, ¿no? De alguna manera es una obra que Muñoz sigue mostrando. Y bueno, nos pareció interesante por varias cuestiones. Una de ellas, la que recién venía mencionando Guillermina, que tiene que ver con, bueno, este proceso muy trabajado, muy conversado ya en el arte contemporáneo, que tiene que ver con el desligarse de las obras de los soportes sensibles y pasar a ser una obra desmaterializada, se podría decir. De alguna manera juega con algo de eso y de alguna manera lo interroga también. Esta obra se llama Aliento, acá tenemos un detalle, pero es muy significativo. Es una serie de 7 discos metálicos pequeños de 20 centímetros, pulidos, que actúan a manera de espejo, donde el público que asiste a la muestra, bueno, espontáneamente como que se acerca, al ver un espejo se acerca a verse, ¿no? Eso es lo esperable. Y particularmente el aliento, la mera respiración del público sobre ese espejo hace que se revele una imagen que está impresa en fotoserigrafía. Entonces, bueno, de alguna manera ese inhalar y exhalar crea un acontecimiento, una experiencia que va de una participación tan poco compleja, digamos, tan elemental como pues, porque en algunos casos en las instalaciones estamos acostumbrados a que hay que operar y hacer alguna cuestión. Acá es algo inherente a lo vital, digamos, el público solamente al acercarse a reconocer su propia imagen, termina revelando una imagen a priori inexistente. Estas imágenes, que son las que revela este proceso, son imágenes sacadas de los obituarios de los diarios colombianos, son personas fallecidas, bueno, en el marco de las guerras que vienen teniendo lugar desde hace muchos años en Colombia. Y bueno, entonces de alguna manera se produce este juego entre la vida y la muerte, entre el inhalar y el exhalar, que para nosotros tiene como una carga muy importante, porque ahí vienen a coincidir, digamos, de alguna manera, esta acción que ocurre en el espectador, digamos que se aproxima, el espectador hace algo en este sentido más esperado de pronto en las instalaciones, pero a su vez hay algo que ocurre en el orden de las materialidades. No es solamente que yo me muevo y acciono en mi cuerpo, sino que también lo que va mutando es la materialidad de la obra. Entonces decíamos, bueno, ahí nos preguntamos si hay una desmaterialización, esto es pura experiencia, pero hay también un impacto en el orden de las materialidades, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de obra es al que nosotros apelamos y que entendemos como ejemplos o casos del giro performativo en las artes visuales sobre lo que estamos trabajando.
En el caso concreto de esta obra de Muñoz, vemos que de alguna manera, como les decía, lo que cambia, lo que se muta, lo que acciona, no es solamente el cuerpo, sino también la materialidad de una obra que podemos decir que se deconstruye y reconstruye en forma permanente, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí quedan puestas en evidencia estas contingencias de producción y de recepción de las que hablábamos recién, de las que también hablaba Guille, donde el cuerpo es el eje del discurso narrativo, pero donde no se obvia ese accionar o esa performatividad que ocurre a nivel tanto del cuerpo que interviene como de las materialidades sobre las que opera. No sé si tenemos algo más de esta obra. Bueno, por ahí esta pantalla un poco a lo que refiere es a otras obras previas de Muñoz y posteriores. Ahora Guille les va a mostrar otra. Bueno, esto me parece que de alguna manera lo hemos dicho, pero insiste esta pantalla en la idea de el cuerpo como eje del discurso narrativo, esa frontera entre sujeto y objeto, entre el que percibe y lo que es percibido, que de alguna manera se va diluyendo. Y también, como se va poniendo en evidencia, esto que, bueno, que también venía yo trabajando previamente con el tema de las instalaciones, que es la manera en la cual, de alguna manera, el cuerpo empieza a ser parte de la obra de arte, no generando un espacio y un tiempo ficcional, sino afianzándose sobre el espacio y tiempo vivencial del público, ¿no? Entonces ahí se da como una suerte de transición entre lo que sería el espacio de la vida cotidiana y el espacio simbólico del arte. De aliento creo que más o menos es lo que les queríamos mostrar. Bueno, las imágenes son como muy significativas. Pero bueno, nos interesaba por ahí afianzar en esta cuestión, ¿no? De esa acción tan sugerida, tan sutil. Bueno, por supuesto que después el que se reconoce en el espejo empieza como a activar con cierta, de cierta manera para ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la primera vez que ocurre casi de una manera espontánea. Acá Guille les va a mostrar otra obra muy linda. Bien, bueno, de Oscar Muñoz nos gusta todo. Pero bueno, elegimos estas dos. Bueno, un poco para pensar, ¿no? Cómo un proceso o un proyecto de investigación puede anclarse, ¿no? ¿Por qué mostramos estas obras? Lo que explicaba Silvina, ¿no? Porque un poco muestran o ponen en escena todo eso que nosotros estamos queriendo entender o discutir acerca de la obra, ¿no? Sobre todo en relación a su materialidad, a la participación, esto del sujeto y el objeto, ¿no? ¿Qué pasa con esas materialidades? O sea, desapareció, ya no tenemos que hacer más. O sea, ¿qué pasa con el hacer, ¿no? En estas lógicas donde pareciera que esta categoría viene a desarmar un modelo, ¿no? Bien, pareciera no, sí, lo viene a desarmar, claramente. Entonces, bueno, las obras, como lo trabajamos mucho también por ahí en el taller de producción plástica, o en el taller, cuando las obras dan cuenta de mucho más de lo que nosotros podemos explicar inclusive, son un insumo que nos sirve para poder comunicarnos con los otros investigadores, o sea, por tener un núcleo y decir, bueno, es esto, ¿no? Y ahí empezamos a tratar de explicarlo. Categorías, ustedes habrán escuchado ya bastante las palabras acción, cuerpo, experiencia, presencia, bueno, es un poco eso, ¿no? Cómo se ponen en escena y cómo o sea, cómo la propia práctica hace, o sea, nos empieza a arrojar elementos para poder interpretar y también para poder realizar, ¿no? Bueno, Intervalos mientras respiro es otra obra de Oscar Muñoz que todas, si lo quieren investigar, es un artista muy interesante, y todas las obras trabajan en esta línea, donde hay una materialidad que el autor trabaja de manera, lo que decimos, ¿no? Como en esta condición de que imaginamos o entendemos que hay una acción, ¿no? Una acción previa que participa de la construcción de lo que nosotros estamos mirando, ¿no? O sea, ¿cómo se hizo?
Por supuesto que en la historia del arte en general hay un cómo se hizo, y hay artistas que estuvieron trabajando, ¿no? La acción es partícipe activa de la construcción de cualquier materialidad. Lo que nosotros estamos tratando de dar relevancia, en este caso, o que el artista da relevancia, es que no es cualquier acción, y hay una intención de que esa acción sea valorada en la construcción de lo que nosotros estamos queriendo, o sea, o de la que el artista nos está queriendo mostrar, ¿no? Acá hay un retrato, es él, hay una trama, ¿no? Una trama que define a esta imagen fotográfica, ¿no? Es un lenguaje fotomecánico, y lo que él hace es construir o reconstruir ese lenguaje fotomecánico con un cigarrillo con el que él fuma, ¿no? Nosotros suponemos la acción, la inferimos, o sea, la ingerimos porque vemos el papel quemado, porque hay un título que también sugiere o nos enlaza con eso, pero esa acción que nosotros no vimos, la suponemos, ¿no? Entonces ahí aparece como la condición de teatralidad. ¿Por qué esto sí es significativo y no imaginarnos, no sé, a cualquier pintor, ¿no? Usando el pincel, o a cualquier grabador usando la prensa, ¿no? Porque en realidad hay una estrategia, hay una necesidad por parte de la obra de poner en escena eso, ¿no? O sea, no es neutral. El soporte no es neutral, los procedimientos no son neutrales, y nos retrotraen y nos anclan, es un anzuelo para pensar un poco ese tiempo, ¿no? Por eso el proceso, en el caso de esta obra, que es una pieza, o sea, no es una obra de proceso en la cual nosotros participamos y tenemos que hacer algo y tenemos que, no sé, activar de alguna manera. Es una pieza que el autor activó previamente, ¿no? Que nosotros suponemos un tiempo, o sea, nos hace construir un tiempo hacia atrás, y en ese caso esa acción es la que nosotros reconocemos como performativa. Sin esa acción, esta obra no sería lo mismo, no sería eso. Sin la elección de su propio autorretrato, su propia acción de haber fumado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la complejidad en la cual la materialidad participa activamente, o sea, hay una materialidad, hay un soporte, hay elementos que lo construyen, pero la obra en sí, o sea, lo que entendemos como obra, como elementos en general que se ponen en juego, responden a esa categoría de obra desmaterializada, ¿no? Bueno, acá un poco eso, ¿no? Estas son partes de análisis, interpretaciones que nosotros hicimos de estas obras, en virtud de eso, de entender, ¿no? De traer, habrán visto también la categoría de precario, traer categorías de personas que también están pensando lo mismo, además de nuestro equipo, son muchas, donde aparecen palabras que nos sirven para poder dar cuenta de esto, ¿no? De esto que está siempre al borde, ¿no? Y que tensiona con o sea, que vive en la simultaneidad de los modelos, modelo moderno y contemporáneo, ¿no? Bueno, este es Oscar Muñoz, acá están las obras, ¿no? En realidad el montaje, donde son varias, donde uno se puede acercar, pero bueno, acá a la inversa de Aliento, ¿no? La participación del espectador queda desactivada, al contrario de la otra, donde el soporte lo que hacía era básicamente activar al espectador, pero en una participación que no era no sé, el espectador participativo que tiene que hacer algo, ¿no? Hay una instrumentación del propio accionar de una cosa muy simple como respirar, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos interesaba de las obras de Muñoz. No es que nos pone a ejercitar, ¿sí? Lo performativo no es solamente una participación activa en los términos de ejercicio, hacernos hacer algo, ¿no? Tiene una condición que, en particular yo, ¿no? Reconozco como generosa, en relación a poner en juego elementos que son como muy básicos, ¿no? Como muy simples, que no nos exige demasiado, pero que sí aporta una trama poética como muy densa, ¿no? Porque son dos obras muy densas. Bien. ¿Cómo investigamos?
Y acá Lucía Good nos permitirá explayarnos en esto que, bueno, por supuesto participa ella muy activamente, pero bueno, ¿cómo investigamos, ¿no? este tipo de práctica o este escenario, ¿no? Esto de lo performativo en las artes visuales, ¿no? Que es por ahí el rasgo más distintivo de esta investigación, que es aplicar esto, o sea, bueno, lo performativo sí, viene, después nosotros les vamos a compartir el proyecto, hay muchas líneas de investigación de diferentes campos que trabajan lo performativo, claramente, bueno, género, en literatura, bueno, hay un gran y amplio campo de lo performativo, pero a nosotros nos interesa ponerlo en perspectiva a las artes visuales, ¿no? Esto que les veníamos contando. Bueno, ¿cómo es que esto lo investigamos nosotros? Bueno, acá nosotros pusimos, en realidad, les copiamos lo que dice el proyecto, nuestro contrato con la investigación, que es nuestra herramienta. Para nosotros el proyecto es una herramienta, y donde nosotros pudimos ver, bueno, nuestra manera habitual, o lo que estábamos habituadas a realizar en general, es este tipo de diseño exploratorio interpretativo, que tiene que ver con una metodología hermenéutica, donde nosotros hacemos un análisis de las obras, ¿no? Hicimos este recorte del periodo, no hacemos un análisis en perspectiva histórica, no es historiográfico, sino que nosotros lo que queremos es buscar dentro del arte contemporáneo más cercano, bueno, cómo es que se dan estas estrategias y cómo opera el sentido en esta lógica. Bueno, este tipo de metodología, que es la que nosotros venimos sosteniendo, ¿no?, en las diferentes investigaciones en las que ya pudimos trabajar, en este caso, en este proyecto, entra también en tensión, porque nosotros estamos trabajando con un fenómeno que no solamente es performativo, sino que exige una dinámica en el modelo de la lectura, que nosotros tenemos que hacer de eso, que hace que el modelo hermenéutico no nos alcance. ¿Cuál es hacia grandes rasgos, esto, perdón Lucía, pero bueno, a grandes rasgos, ¿a qué le decimos nosotros el modelo hermenéutico? Es esta mirada, ¿no?, acerca de, bueno, la obra en todas sus dimensiones, ¿no? Cómo opera esa obra. Bueno, el lugar, las coordenadas espaciotemporales, la recepción, cómo opera el sentido en esa lógica. Claramente, la mirada hermenéutica dista mucho de la mirada semiótica, que es como mucho más, igual me estoy metiendo en una tremenda, pero es como mucho más literal, perdón, no es literal, pero bueno, es como más pautado, parecía más ordenado, parecía que cuando uno hace una lectura semiótica, las lecturas son más como una cosa significa la otra, que no es así, pero bueno, en la simplificación de la mirada semiótica parecía que eso era, ¿no?, una cosa un poco más tranquilizante. La mirada hermenéutica lo que nosotros nos da es esta posibilidad de hacer una interpretación, reconocer las diferentes dimensiones de la obra, analizarla, y una vez que uno la analiza, volver a construir esas categorías, ¿no? Una dinámica donde uno mira, analiza, distancia, vuelve a mirar, pero siempre en una lógica en la que hay un sentido, ¿no? Hay una totalidad y hay un sentido. En el caso de las prácticas con las que estamos trabajando ahora, aparece una nueva tensión, ¿no?, que también aparece con, perdón por los perros, aparece una nueva tensión, me voy a tener que callar, ¿me aguantan un minuto? Porque si no van a seguir. Silvina, seguí un minuto. Bueno, voy a tratar de hacer el enlace en la línea de lo que les venía contando Guille. Y bueno, en este punto del trabajo, ya les repetimos, la idea del modelo exploratorio interpretativo ya estaba pautada desde el inicio mismo, desde el diseño del proyecto, digamos. Pero ahora que estamos en marcha y ya seleccionando obras y relevándolas e incluso ampliando los materiales teóricos también, nos encontramos con que precisamente estas propuestas que tienen que ver tanto con el acontecimiento, con la experiencia, en algunos casos
rebasa o, no digo inhabilita, pero sí digo rebasa o problematiza, digamos, los reales alcances de un modelo hermenéutico de interpretación, ¿no? Digamos, más allá de que la hermenéutica plantea esto de que cada obra, o Gadamer puntualmente, ¿no? Que cada obra le habla a cada espectador, digamos, le habla a cada uno en su propio idioma, creo que dice él, en el sentido de que uno también va a interpretar en relación a lo que conoce, o a lo que sabe, o a lo que ha vivido. Bueno, acá vemos que hay como una cuestión de la experiencia en vivo, que de alguna manera hace que no sea tan sencillo poder especificar, digamos, o interpretar ante estas condiciones de inmediatez y demás. No sé si, Guille, querés continuar como para retomar. Perdón ya pusiste un poco pusiste a esos descocados. Si no lo solucionaba, íbamos a padecer. Bueno, un poco esto que ampliaba Silvina, bueno, nos pone en esta situación en la que es muy esperable dentro de un proyecto, ¿no? Encontrarse con estas cosas, porque uno dice, bueno, pareciera que un proyecto tiene que decir todo y yo después tengo que hacer, ¿no? Como, bueno, no, en realidad el proyecto es este espacio al que nosotros podemos volver, ¿no? Y revisar y decir, bueno, no, esto no, ¿no? O sea, a la luz de lo que yo pude avanzar y las líneas que se abrieron y el trabajo que se hizo y las categorías que aparecieron, yo puedo decir, y en este caso de este área particular se está ocupando más Lucía, pero bueno, siempre en el conjunto, ¿no? Porque desde la metodología en diálogo con la producción artística, ¿no? Que es el campo que alimenta estas dinámicas, bueno, hay un modelo que hay que revisar. Y en este caso la metodología debe ser también performativa, o sea que debe estar atravesada por los procesos, las acciones y la presencia. Hoy les venimos a presentar más dudas que certezas, pero bueno, es así, vivimos ahí. Bueno, ¿cómo investigamos? Bueno, trabajamos con bibliografía, como siempre, ustedes ya todos deben saber, todos trabajan con bibliografía, todos sabemos, pero bueno, trabajar con bibliografía, ahí están, bueno, las líneas teóricas o las líneas generales con las que trabajamos, supone escribir a ciertos modelos, ciertos marcos teóricos, y a escribir también supone interrogarlos, ¿no? O sea, nosotros estamos en el marco del arte contemporáneo, la cultura visual, que enumerados de esa manera, ¿no? Parece como algo cerrado, pero claramente no. Son campos muy dinámicos, que no evaden la simultaneidad con modelos que los tensionan, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo hablo de arte contemporáneo, y de repente, no sé, cuando hablo en la... o es algo que nos pasa, ¿no? Hablar de lo performativo en una cena familiar tensiona el planeta, ¿no? Es como si estuviéramos hablando en otro idioma. Bueno, esa también es una manera de pensar los proyectos, ¿no? ¿Para quién es que uno trabaja? Bueno, en esa línea las lecturas críticas y demás alimentan los marcos teóricos, los tensionan. Relevamiento y selección de producciones artísticas para nosotros es fundamental, pero bueno, las categorías de cómo nosotros hacemos esa selección y ese relevamiento en un equipo tan grande y tan diverso, también representa un nuevo asunto que nos exige a nosotros pensar estrategias de cómo congregar esa selección, y a qué le decimos producciones de artistas, ¿no? Donde todo es tan contingente. Ejercicios de interpretación en esta línea, bueno, no solamente en la línea hermenéutica, sino, bueno, pensar, bueno, ¿qué supone interpretar? ¿A qué le decimos sentido? ¿No? ¿Cómo se está construyendo cuando tanto se habla del sentido de la obra? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Quiénes participan en eso? ¿Cuál es la información? ¿Qué pasa con las coordenadas? Bueno, los ejercicios de interpretación a nosotros nos sirven, o es lo que hacemos básicamente, no solamente para entender o producir nuevos marcos, sino también para poder posicionarnos nosotros en el rol de productores también, ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos? Bueno, somos público, también somos productores en diferentes momentos, pero todo va alimentando como el mismo proceso.
Y esto que decíamos, bueno, de la construcción de una metodología performativa, que es por ahí lo que nos tiene ahora un poco más ocupados, de manera grupal, porque estamos todos trabajando, cada uno con sus líneas de investigación, pero la idea de metodología performativa es un poco lo que nos está sirviendo como para nuclear los intereses, ¿no? Cómo se trabaja en equipo, en un proyecto que tiene estas categorías tan amplias. Bueno, acá lo que les queríamos mostrar es un poco estas líneas de investigación. O sea, cómo se trabaja en un proyecto, ¿no? ¿Cómo es ser colaborador en un proyecto, integrante de un proyecto? ¿Qué es lo que hago cuando trabajo en un proyecto? Bueno, las tareas, o sea, puede haber tareas, o sea, nosotros podemos cumplir tareas que el proyecto necesita, como, no sé, recopilación, lectura, fichaje, etc. Pero básicamente integrar un proyecto supone poner en el escenario del marco teórico general los propios intereses de investigación, ¿no? Porque lo esperable es que cada línea de investigación vaya arrojando elementos que alimenten a las otras, ¿no? O sea, nosotros no investigamos todos a Muñoz. O sea, a Muñoz nos interesa a Silvina y a mí porque encontramos ahí asuntos que estamos tejiendo hace rato. Pero la categoría con la que nosotros trabajamos sí opera o funciona en muchas otras líneas de trabajo, y con las que nos parece que lo que nosotros hacemos, o sea, lo que cada uno hace, se va alimentando y va como pudiendo mirarse de otra manera. Entonces lo que les pusimos acá, básicamente, o sea, es una parte, porque todos los investigadores, los formados y demás, tienen sus líneas, pero les pusimos como la formación de recursos humanos, que es la línea de las personas que están recién como iniciándose en la investigación, y cómo en cada uno de los casos construyen su propia línea. O sea, recién me estoy iniciando, ¿no? Entro como investigador, me interesa el campo, quiero hacer investigación. Bueno, ¿cómo es ese camino? ¿Vos, Sil, quieres agregar algo ahí? Sí, acá lo que quería agregar es que por ahí, como les decía Guille, no podíamos, éramos tantos que no podíamos contar lo que estaba haciendo o los intereses de cada uno. De hecho, hay algunos que los tienen mucho más claros que otros están como iniciando a partir de estas tareas que decíamos de relevamientos, de fichaje y demás, porque todavía no tienen un tema propio, digamos, tan claro. Entonces, bueno, se contribuye desde muchos espacios, y por ahí estos que mostrábamos en esta pantalla, y creo que en una más que sigue, tienen que ver con las personas que al interior del equipo Ay, ¿será congelado? Está congelada, Silvina. Bien, bueno, sigo. Es un poco esto lo que decía. Bueno, al interior del equipo, lo que están haciendo es formándose como investigadores en la línea de construirse como a partir del estudio, los posgrados y demás, con diferentes becas que la universidad y las diferentes instituciones que albergan a la investigación ofrecen, ¿no? Entonces pusimos todos los becarios y becarias. Ahí volviste. Ahí te tenemos. Sí, ahí volví. No, porque, bueno, perdón, sí, en un momento pensé que se había terminado la reunión y no, fue una cosa rara. Pero lo que les decía es que, bueno, por ahí estas personas que lograron como ya cerrar o identificar algunas temáticas o un proyecto personal un poco más cerrado, tiene que ver con las personas que han querido postular a alguna beca o en algún espacio de financiamiento que, bueno, de pronto por ahí se ven como invitadas a generar su propio proyecto. O sea, en realidad vemos que son gente que colabora, que construye en relación al proyecto original, pero que a su vez ya va generando como sus propios espacios de investigación, algunos de los cuales incluso tensionan los límites de nuestro propio proyecto, porque de pronto nosotros habíamos planteado un proyecto que habitaba los espacios más formales de exhibición, por ejemplo, obras mostradas en museos y en centros culturales, bueno, y demás, y ya encontramos que hay algunos de estos proyectos que van habitando, por ejemplo, la calle, el espacio público, como que a su vez las personas van generando proyectos que
no son este proyecto original, pero que sí, sin duda, colaboran y lo nutren, ¿no? Por ahí era una aclaración Sí. que necesaria. Sí. Sí, tal cual. O sea, no, por eso, no todos escriben completamente a todo. Hay como cosas en común, diferencias, y eso es como lo más valioso. En este caso son todas becas otorgadas. Tenemos algunas becas SIN, hay algunas personas que obtuvieron beca SIN, que es beca de iniciación a la investigación, que ustedes están todos en condiciones de postular en este momento, si les interesa, por ejemplo, y beca UNLP de investigación, que es una beca que otorga la universidad para postular a estudios de posgrado, ¿sí? En este caso, estos son los proyectos que están en curso y están en contexto de beca. Acá Verónica lo que hizo fue, bueno, este es su beca SIN y esta es una postulación, por eso está en grisecito. Esta es la postulación a beca UNLP, y acá están las postulaciones, algunas postulaciones que todavía no hay resultado, pero que bueno, están en curso, ¿no? Como también eso, ¿no? Hay como muchas diferentes instancias en las que se encuentra cada persona dentro de su propio proyecto. Bien. Dentro de esta... Perdón, hago Sí. una intervención breve, que de Sí. pronto esto tiene que ver con las personas en formación, con los jóvenes investigadores que tenemos como muy organizado y que tenemos muchos al interior del equipo, y también hay una parte de investigaciones, de investigadores formados o en formación, muchos de los cuales estamos en una instancia que tiene que ver justamente con el cierre de nuestros proyectos doctorales, que por ahí acá no los mostramos, pero que somos varios, o sea, como para que también vean cómo aloja un mismo proyecto distintas instancias de las carreras, ¿no? Nada más. Muy bien. Bien. En vías a tratar de ver estrategias como que nos ofrezcan así alguna herramienta, bueno, cómo es una metodología performativa o cómo poder implementar o cómo hacer, bueno, lo que estamos trabajando ahora para esta segunda mitad del año es un taller al interior del proyecto, donde los participantes vamos a ser nosotros, y la idea de este taller es poner en escena esto, bueno, las obras o las prácticas que cada uno considera significativa en base a su propio proyecto en relación al giro performativo en las artes visuales. Porque también es un concepto que por ahí cuando nosotros trabajamos en equipo, cuando se explica, ¿no? Bueno, ¿a qué le decimos giro performativo? No hay una definición donde nosotros decimos, bueno, el giro performativo es esto, y ahí queda, ¿no? Como habrán visto, hay como líneas donde lo performativo va derivando a diferentes espacios, y como la idea es que eso, o sea, alimentar esa dimensión, ¿no? Esa posibilidad de que lo performativo empiece a arrojar para las artes visuales diferentes perspectivas. Entonces, la idea es poder realizar un proyecto, un taller, en el cual le tratamos de dar esta forma, que es 1, 2, 3, ¿no? Que es un poco la idea práctica, ¿no? En el primer día, también atravesado por la idea de la acción, ¿no? Para nosotros la acción es parte constitutiva de esta performatividad. Entonces en el 1, 2, 3 hablamos de presentar, dialogar y tejer, ¿no? Entonces este taller van a ser 3 encuentros, 3 acciones y 3 maneras distintas de vincular el material. El material le decimos a la práctica, la interpretación y las obras, ¿no? Entonces, estos son los 3 encuentros. En el primer encuentro, cada integrante del proyecto va a presentar una obra, una pieza, una práctica, algo, ¿no? Algo artístico que dé cuenta de este giro performativo. Y en esa presentación, el ejercicio es esgrimir los argumentos que hacen que eso sea defendido o considerado como tal, ¿no? O sea, es una presentación, es uno y es unidireccional. En el segundo encuentro, lo que vamos a trabajar va a ser el diálogo, ¿sí? 2 perspectivas diferentes o parecidas, o bueno, van a encontrar su manera de dialogar
O sea que dos integrantes del equipo se van a juntar para poner en diálogo las dos presentaciones primeras en función de tensionar las categorías iniciales con las que se trabajó, ¿sí? Entonces, bueno, cada quien verá si la categoría sirvió, no sirvió, se tensiona, no se tensiona, bueno, a qué responde, si tienen que salir a buscar otra manera de explicarlo. Y en el tercero, la idea es empezar a encontrar núcleos dentro de las presentaciones individuales por pares, empezar a encontrar núcleos más certeros acerca de ciertas categorías con las que nosotros intuimos se ordenarían, ¿no?, este universo de lo performativo para las artes visuales. Entonces, suponemos, de acá que lleguemos va a pasar un montón de cosas, ¿no? Pero suponemos que quizás se teja un núcleo de materialidades, quizás se teja un núcleo de virtualidad, no sé. Bueno, categorías que sirvan para poner en perspectiva diferentes prácticas que de diferente manera hablen un poco de lo mismo, ¿no? Esto que decíamos de Muñoz, cómo congrega, ¿no?, ciertas coordenadas que nosotros veíamos, bueno, un poco así. Y en ese tejer, la idea es poder construir a partir tanto de la escritura, ¿no?, o sea, de argumentar con escritura, como también de pensar, según la perspectiva que cada uno quiera arrojar, pensar la producción en esa línea, ¿no? Esto se está armando, es un taller piloto, es una metodología que sale de la discusión del equipo, de cómo, bueno, cómo poder poner en común en un equipo tan grande ciertas categorías y poder llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Acuerdos temporarios, como todos los proyectos, pero acuerdos al fin que nos permitan poder organizar ciertos núcleos. ¿Sí? ¿Vos querías decir algo? No, creo que lo explicaste bien, pero sí por ahí recalcar esta cuestión que recién mencionaste respecto de que el proyecto, si bien yo se los presenté en el marco de la idea de un programa de investigación, en su vinculación con cátedras y demás, bueno, es verdad que un buen número de los integrantes somos productores de arte, entonces consideramos que más allá de que siempre por ahí en los programas de investigación no queda del todo claro, digamos, nos incluyen en ítems donde se habla de la producción artística, pero por ahí no queda del todo claro en qué términos es leída, ni es evaluada y demás. Bueno, nosotros tenemos sí en claro que la producción artística tiene que ser un componente importante en este proyecto, porque, bueno, justamente una parte muy interesante de las capacidades de nuestra gente está puesta allí, y bueno, y de alguna manera también el objetivo último o las metas que tenemos como proyecto claramente vinculan la docencia, la investigación y la producción artística, entonces no deberíamos dejarlo tampoco de lado, y pensamos reactivarlo también en el marco de este taller del que habló recién Guille. Y finalmente creo que tenemos por allí la pregunta que no decidimos responder, bueno, por un lado para no extendernos más, pero que nos pareció que un poco ya en esta instancia iba a parecer un poco más en la propia explicación, ¿no? Aunque seguramente la pregunta o el problema de investigación es lo primero que la mueve, bueno, decidimos dejarlo para este último momento, y sin duda un poco se recupera, creo, de lo que hemos venido contando, esta idea de pensar que en el marco del arte contemporáneo, justamente esta movilidad, esta porosidad que tienen las prácticas artísticas contemporáneas es como que también necesitan, entendemos, tener un equivalente en la manera de investigar sobre los fenómenos artísticos. Por eso tenemos como
no solo como resultado, sino también como intención, que la manera de investigar va a ser algo que también va a ser móvil y poroso, y que va todo el tiempo a problematizar los supuestos o las cuestiones más establecidas, nuestros saberes más establecidos y demás. Bueno, ese es uno de los motivos, ¿no? Pensar que por ahí es algo enriquecedor para la teoría sobre el arte contemporáneo, reconocer esa necesidad de no presentar respuestas definitivas, como por ahí las que estamos acostumbrados a conocer sobre el arte moderno, sino justamente reconocer en esa movilidad de la misma práctica la necesidad de una investigación también en esos términos. Y por supuesto, el otro gran porqué, bueno, investigamos para entendemos, problematizar y también activar, digamos, nuestro rol docente en las distintas cátedras. También para reconocer esta suerte de indeterminación como una riqueza y no como una limitación. De hecho, creo que por ahí en una de las imágenes que mostrábamos sobre Muñoz apareció el tema de lo precario, que toma una investigadora brasileña, para hablar de la performance, pero que también nos sirve decir, bueno, esta cuestión de pensar a lo precario como lo contingente, como lo que se está construyendo y deconstruyendo, y esto como una riqueza y no como una limitación. En general, cuando uno dice, bueno, no sé, vivo de forma precaria, está diciendo que vive, bueno, como en condiciones complicadas, ¿no? Pero bueno, en realidad lo estamos pensando desde ese lugar, digamos, desde lo no establecido, como algo que viene a enriquecer y no a limitar, digamos, la manera en la cual investigamos y trabajamos. No sé si algo que quieras agregar, Guille, y si no, bueno, por supuesto, dispuestas a responder sus consultas. No, sí, también un poco, agregar un poco, porque investigamos porque es necesario, porque estamos en o sea, porque estamos en la enseñanza universitaria en principio, y en la enseñanza universitaria debe moverse, porque estamos inscriptos y son profesionales que se van a instalar en una realidad dinámica, por lo tanto las lógicas y las maneras de acercarse al conocimiento, y el conocimiento, ¿no? Esa masa, que también es dinámica, es necesario moverla, amasarla, zarandearla un poco, así que bueno, porque es necesario, y además porque nos gusta, porque me parece también que eso es importante reconocer dentro del campo profesional, sobre todo por la instancia en la que se encuentran ustedes, también empezar a ver, bueno, cuáles son los perfiles, ¿no? que les interesa trabajar, y si es la investigación, o si es la producción artística, o si es la inserción en ciertos espacios, hay que investigar. O sea, quizás no sea, no sé, no estén todavía del todo acostumbrados, les moleste, no sé, llenar papeles, escribir no sea el fuerte, pero bueno, investigar es cierto que es un factor necesario, importante para poder desarrollar y desarrollarse hoy en el campo del arte contemporáneo en general, en el campo de la educación, y en el campo de profesional en general, ¿no? O sea, me da pereza, bueno, lo tengo que hacer igual. Que es un poco lo que hablábamos el otro día con una invitada, por ahí algunos se acuerdan acá, que tuvimos en la cátedra, que decía, bueno, yo quiero trabajar en el marco de los proyectos del arte contemporáneo, no me gusta escribir mucho, lo tengo que hacer igual. Bueno, empezar a identificar cuáles son los fuertes, ¿no? Me gusta, no me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello, y en todos los casos también va a haber como espacios más placenteros y otros con los que hay que lidiar. Pero bueno, en este caso también nos gusta. Así que bueno, vamos a sus órdenes, Lucía. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir el proyecto, la experiencia, y sobre todo a mí me parece que esta es una actividad que la pensamos hace unos años y que la suspendimos por distintas cuestiones de logística, y la virtualidad en eso al principio no ayudó tanto, y retomarla
nos parecía interesante para poder establecer cruces dentro de distintos espacios de la facultad, distintas cátedras, distintas actividades y prácticas que se llevan adelante dentro de la universidad, la parte formativa, docente, en investigación, difundir la producción de conocimiento que se hace en esta casa de estudios, y sobre todo en este proyecto que nos parece tan rico. Bueno, soy parte, así que no soy objetiva en el tema, pero que articula distintos campos, distintos discursos, distintas cátedras, que es un desafío, y que permite, me parece el tema, abrir a expandir los modelos teóricos. Hoy la clase, antes de que ustedes se sumaran, veíamos también la importancia en la investigación de cómo desde los modelos teóricos también expando, problematizo y amplío, ¿no? Y este proyecto me parece que fueron como presentando esto tan rico que tiene de poder seguir abriéndose a pensar nuevos modos desde lo teórico, desde lo metodológico también, y sobre todo pensar esta actividad como motorizante para poder pensar las distintas aristas de la inserción investigativa, ¿no? Que a veces queda como algo al margen y puede entretejerse con otras esferas de inserción que me parece que es interesante siempre compartirlo con los alumnos. Así que, bueno, les agradezco la participación, y la idea era poder abrir a un espacio de preguntas, intercambio, para poder aprovechar la participación de Silvina y Guillermina, así que abro si alguien tiene preguntas para compartir o comentarios, algo que quieran sumar. Activen si quieren micrófonos y preguntan. No sean tímidos. Todavía no saben si les va a gustar investigar, me parece. Siempre es como un desafío. Mira. Yo tenía una pregunta, no sé, capaz que es un poco ingenua, pero al principio, cuando presentaban las personas que participaban del proyecto, figuraba como investigadores formados, y entre paréntesis había como una categoría. ¿Qué es lo que da esa categoría? Bien, bueno, justamente como les contaba, el proyecto está acreditado en un programa de investigación del Ministerio de Educación a nivel nacional. Entonces, precisamente las categorizaciones, que son como un evento que ocurre cada una cantidad de años, en teoría cada 4 años, pero que duran 8, y en realidad ahora venimos medio demorados, así que está un poco atrasado el proceso de categorización. Lo que hace de alguna manera, se los digo crudamente, es como un ranking de acuerdo a los antecedentes, a la experiencia y demás en investigación de los investigadores. Y esa categoría, que es entre 1 y 5, habilita a que uno desarrolle determinadas ejerza determinados roles, ¿no? De pronto, un investigador que va a dirigir un proyecto tiene que ser categoría 1, 2 o 3. Si uno quisiera ser, por ejemplo, un director o codirector de un instituto de investigación, tiene que tener por lo menos categoría 2. Bueno, hay como un ranking que habilita a cumplir algunas funciones en el ámbito de la investigación. Yo, de todas maneras, en este caso, como está tan demorado el tema de las categorizaciones, bueno, no solamente por el tema de la pandemia, sino que ya venía como atrasado, un proceso que debería ser como mucho más más seguido, digamos, luego pasa que esas demoras hagan que gente con muchísimos antecedentes, de alguna manera todavía parezcan un poco más relegados en cuanto a la categoría que poseen, y eso de alguna manera limita ciertas cuestiones, porque también cuando ustedes se van a presentar a una beca necesitan que su director tenga determinada categoría. Yo se los sintetizaría así, es como un ranking de investigadores que habilita a desempeñar determinadas funciones en el ámbito de la investigación. Por supuesto, luego tiene que ver con otras cuestiones, además, ustedes ven que hay investigadores en formación, en ese caso son investigadores que además son docentes de las universidades nacionales, aunque no tengan categoría.
Y finalmente hay colaboradores que son gente que también participa en la investigación, pero sin tener cargos docentes, son graduados o estudiantes avanzados de las carreras universitarias de arte. No sé si te respondí, Eugenia. Sí, gracias. No, por favor. Acá Guille, Silvina, Cristian pregunta, ¿cómo es el tema de las becas? Si quieren por ahí hablar. Chan, bueno, ahí es un tema en sí mismo y es un tema extenso, lo invito a, después, bueno, te las puedo pasar a través de Lucía, o si ustedes buscan dentro de la página de la facultad, van a encontrar una pestaña que dice Secretaría de Ciencia y Técnica y un correo al que pueden escribir. Pero en líneas generales, trabajamos en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la facultad con dos tipos de beca. El sistema de becas internos de la universidad, como bien les anticipaba Guillermina, es una instancia de beca que lo que hace es promover la formación de posgrado. Entonces, bueno, hay convocatorias anuales donde uno presenta un proyecto dirigido por algún investigador formado, o categoría 1, 2 o 3, compite, y de alguna manera lo que obtiene es digamos, es muy competitivo, es real, pero lo que uno obtiene es la posibilidad de tener un sueldo, se los digo así sintéticamente, durante 5 años para formarse en nivel de posgrado. Si es en el caso del doctorado son 5 años, si es en el caso de la maestría son 3, si mal no recuerdo. Este es el caso de becas para graduados y para estudiantes que adeudan no más de 6 materias y que las van a finalizar antes del inicio de las becas del siguiente año, que es el mes de abril. Y después habrán visto también algunos becarios que decía EBC-SIN, esas son las becas de iniciación en la investigación, que son para alumnos que tienen más del 60% de la carrera realizado, es una beca por un año, y bueno, para que realicen, hay una diferencia entre los dos niveles de beca, precisamente se llama iniciación en la investigación y de vocaciones científicas. Ese es exactamente el nombre de las becas, aunque son de iniciación. Las becas de vocaciones científicas o becas SIN, porque las paga el SIN, son para estudiantes para que con una pequeña carga horaria semanal puedan iniciarse en tareas de investigación y en estas dinámicas de la escritura y demás. Si bien la manera de postular una beca es bastante similar en cada uno de estos dos niveles, lo cierto es que las becas de estudiantes son más breves, el dinero que ganan es menos, pero bueno, justamente es una muy buena herramienta para después aprender un poco la manera de trabajar y después poder participar en una beca de formación de posgrado, que ya les digo, es una beca de 5 años, donde ganan un sueldo que les permite vivir, no es una fortuna, pero sí les permite vivir, y además, adicionalmente, tienen la posibilidad de cursar los posgrados de la Universidad de La Plata en forma gratuita. Así que bueno, si están interesados en becas, fíjense en la página de la facultad, en Secretaría de Ciencia y Técnica, y nos escriben al correo que figura ahí. Ahí lo que Cristian pregunta, ¿qué pasa si excede el tiempo de la beca de la investigación? ¿Qué sería, Cristian? A ver, no entiendo qué exceso de tiempo. Si te pasás de 5 años, ¿sí? No, de pronto, sí, bueno, las becas sí tienen, digamos, tienen algunos requisitos. Por ejemplo, cuando uno postula una beca de estudiante, la condición, o sea, siempre piensan que estos procesos son lentos y uno a veces presenta su plan y los resultados están a los 3 o 4 meses y demás. Si uno postula una beca de estudiante, la condición es que, bueno, además de cumplir con los requisitos que ahí se tienen que descargar, también pueden entrar en la página de Ciencia y Técnica de la universidad, están directamente los reglamentos, tanto de las becas de vocaciones científicas como de las becas internas.
Y ahí la condición, por ejemplo, en el caso de que postulen a una beca de estudiante, es que para cuando inicia la beca, o sea, una vez que te avisan que la ganaste y que se va a poner en vigencia a partir de, pongamos, del 1 de agosto del año que viene, la condición es no haberte, si es una beca de estudiantes, no haberte graduado antes de que llegue esa fecha. Y por el contrario, si es una beca de posgrado, justamente es la contraria, la condición es estar graduado antes del inicio de la beca. Después, sí, hay, digamos, es como más específico, pero básicamente las becas tienen, se certifican con informes que son periódicos. La beca de estudiantes finaliza simplemente con un informe y con una evaluación del director. Y las becas de posgrado, además de los informes periódicos, finalizan con la entrega y la defensa de una tesis de posgrado. Pero bueno, básicamente tienen los periodos acotados, digamos. Las becas para estudiantes tienen un plazo de un año y en ese plazo, bueno, a veces el estudiante puede escribir 2, 3 artículos, vincularse a algún proyecto de investigación, bueno, hay como herramientas. De todas maneras, el primer... lo que les recomiendo a todos, porque es, digamos, yo siempre digo, los antecedentes se pueden ir generando, porque bueno, de pronto uno se acerca a un docente con el que tiene afinidad, le pregunta si está investigando, en qué tema, o se acerca a la secretaría, dice me interesa tal tema, hay algún proyecto, nosotros ahí en la página también tenemos los proyectos vigentes, pero digamos, lo que tienen ustedes en sus manos y en lo que no se puede luego volver atrás es en los promedios. Los promedios, las notas de promedio son muy significativas a la hora de conseguir una beca y es algo que uno mientras está cursando a veces lo relativiza y más tarde cuando se orienta o se ve con ganas de postular a una beca, bueno, eso es algo que ya se cerró. Entonces, bueno, ahora que son estudiantes tienen la posibilidad, sobre todo si están viendo que van a tener interés en dedicarse a la investigación, una cosa muy importante es que vayan cuidando su promedio mientras cursan. Bien, acá hay agradecimientos por la charla, por el espacio, muy nutritivo el espacio, muchas gracias, muy nutritiva la clase de hoy, muy interesante todo lo que contaron, la temática y las reflexiones. Acá hay preguntas. Ahí, Lu, eso te iba a decir, retomaba esa pregunta. Sí, 9 o 10, chicos, es re buen promedio. Quería saludar a las chicas, a Silvina y a Guillermina. Gracias. Hola, Jorgelina. Jorge, ¿cómo verdad estás? que siempre como que afloran, ¿no? Cuando uno toca estos temas, afloran las preguntas. Bueno, es genial. Seguramente retomaremos nosotros en el espacio del práctico un montón de estas cuestiones que hoy abrieron ustedes. Tan grato escucharlas y verlas, porque la verdad que a esta altura ya extrañamos los espacios de encuentro. A Jorgelina tuvimos en el proyecto durante el primer año y después fue absorbida por otras temáticas, pero también la consideramos parte del equipo. Trabajar, uno siempre le interesan un montón de cosas y a veces las cosas se nos superponen, que hasta me pasó eso esta mañana. Pero bueno, por lo menos vamos manteniéndonos ahí atentos y bueno, muchísimas gracias chicas, saludo a todos y sigo con mi curso de posgrado por allá. No, gracias a ustedes por la invitación. Besito. Sí, muchas gracias. Buenísimo. No sé si alguien más quiere preguntar, aprovechar el espacio. A mí me parece interesante, por ahí no sé si quieren por ahí contarlo o dispara por ahí alguna reflexión, igualmente ya me parece que estamos medio pasadas de la hora, pero en cómo una práctica que puede ser la investigación y poder insertarse en un proyecto de investigación no necesariamente se desvincula, ¿no?, de otras esferas, en este caso de las carreras artísticas, y cómo en el caso del proyecto de investigación que están dirigiendo, entran en juego y en diálogo estas distintas como esferas posibles, ¿no?, de la práctica, la producción artística, las curadurías, las distintas proyecciones con la práctica investigativa. Sí. Bueno. Ahora, Silvina. Bueno, yo digo algo, pero interrumpime. Es muy importante lo que nos preguntás, Lucía, porque incluso pasa al interior del equipo.
piensen que somos más de 20 personas, entonces hay perfiles muy diferentes, y nosotros solemos decir en las reuniones que en realidad es importante que cada uno vaya encontrando este espacio propio, porque realmente creemos que contamos con un equipazo. No lo decimos por proselitismo, pero sí que cuando se fue conformando el equipo, realmente tuvimos la suerte de pensar que se iba conformando con gente que podía aportar mucho al tema. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la investigación científica en líneas generales, el programa de investigación, por eso le digo, todo el tiempo estamos como tratando de reconstruir nuestras maneras de hacer, ¿no? Lo que se espera básicamente es que uno haga estas investigaciones, publique, participe en congresos y forme recursos humanos. Todas esas cosas son súper interesantes y pretendemos seguir adelante con eso y también ir colaborando con la gente que por ahí no tiene esa experiencia al interior del equipo, para que se vaya formando en esa línea. Pero de todas maneras, también tenemos claro que tenemos gente cuyo fuerte es la producción artística. Tenemos algunos artistas enormes, que bueno, algunos seguramente los conocerán por otros ámbitos. Entonces, bueno, de ninguna manera creemos que los límites del proyecto sean solamente la publicación en revistas o la publicación de un libro, cosa que también forma parte de nuestros intereses y esperamos tener en el mediano plazo. Pero sí pensamos que también deberíamos poder generar producción o una línea curatorial en esta misma línea, y justamente nos resulta importante, y un poco la función del taller que estamos organizando para esta segunda parte del año, tiene la intención de que algunos integrantes que todavía por ahí no tienen tan claro cuál es su lugar al interior del equipo y hacen como un pequeño aporte de conseguir este libro o fiché esto, de pronto también se apropien de ese espacio en el cual son más fuertes, ¿no? Porque nosotros imaginamos que como producción del equipo es tan importante tener un libro publicado como esto, como tener un buen trabajo de curaduría, una buena muestra que pueda